Hola a todos y todas, esto es Héroe Fitness. Como siempre ya sabéis que podéis seguirme en Instagram, Héroe Fitness, y mi canal de culturismo no natural, Villano Fitness, que dejaré abajo en la descripción. Y hoy vamos a hacer las respuestas a las preguntas del vídeo anterior. Como siempre ya sabéis que podéis dejar vuestras preguntas abajo y darle me gusta a las preguntas de los demás que más os gusten, porque así me aparecen primero y les presto más atención. Hoy voy a responder a las que más me gustan tienen y luego voy a buscar alguna que no tenga muchos me gusta pero que sea interesante o útil, etcétera, ¿vale? La pregunta que más me hacéis siempre es la de a qué me dedico o qué he estudiado. Y yo en teoría soy un simple traductor. Pero bueno, lo que más me gusta hacer es levantar cosas que pesan, volver a dejarlas en su sitio, comer mucha proteína, utilizar sustancias exógenas y ponerme mamadísimo. Y eso es a lo que he dedicado una parte importante del tiempo durante los últimos años, tanto como para aprender, como en el tema de divulgación, como en el tema de practicarlo yo mismo, como se puede observar, ¿vale? Entonces, bueno, creo que queda respondida la pregunta y voy a pasar a la siguiente que ya tengo aquí escrita. David SB, ¿qué opinas del movimiento power building y del powerlifting o deportes de fuerza en edades tempranas o adolescentes? Pues me parece genial, y me parece genial en edades tempranas y en edades avanzadas también. Es el deporte más sano que se puede hacer. Aparte va acompañado de una nutrición adecuada, entonces nutrición y entrenamiento de fuerza y desarrollo de masa muscular, pues tienes un conjunto que lo convierte probablemente en la disciplina deportiva más sana que se puede hacer, porque otros deportes son, vas a tu entrenamiento normal de fútbol o de baloncesto y luego tienes los hábitos de vida que quieras. No tienes que comer bien, no tienes que hacer nada. Entonces, creo que no es solo el levantar, sino todo lo asociado con ello, el descansar mejor, el tener una disciplina, el alimentarnos bien, es genial. Entonces, lo deberían practicar las personas mayores para evitar el tema de la atrofia muscular, la pérdida de masa muscular, o sarcopenia, para no perder la funcionalidad, para no perder la capacidad o la independencia, para poder mantenerse independientes hasta que mueran, básicamente. Entonces creo que es un deporte que debería fomentarse en todas las fases del desarrollo, en todas las fases de la vida humana, y que no sé por qué no se hace todavía, creo que hay pocos estudios o está poco generalizado. Entonces, en adolescentes me parece genial, y en niños incluso. Entonces ya se ha visto que no perjudica el crecimiento o al desarrollo de la altura, y por supuesto creo que aporta una serie de valores, una disciplina, etcétera, que serían muy, muy adecuadas en esas fases del desarrollo en la cual pues estamos expuestos o somos muy influenciables a otros, podemos adquirir hábitos insanos, ya sabéis que en la adolescencia es cuando se empieza pues, a fumar, a beber, etcétera. Entonces creo que es un deporte que vendría muy bien a los adolescentes en general. Y además, el tema de la educación nutricional, porque estos deportes de fuerza siempre van acompañados de una nutrición correcta, adecuada, que facilite las adaptaciones al entrenamiento. Entonces, otra asignatura pendiente que tenemos en el sistema educativo es el de enseñar a la gente a comer. En el currículum académico, como queráis llamarlo, no se dedica absolutamente nada de tiempo a un montón de cosas que son súper importantes, empezando por la nutrición, porque comer es algo que hacemos todo el mundo mínimo 3 veces al día. Y la educación nutricional que tenemos es cero, no nos enseñan absolutamente nada en el colegio, ni en el instituto, ni nada. Entonces nos enseñan tonterías como la religión y otras cosas que no tienen ninguna aplicación práctica, y sin embargo no sabemos comer, no hacemos casi nada de deporte, porque la educación física, que son 2 o 3 días a la semana, nada más. No sabemos gestionar nuestras finanzas individuales, no sabemos prácticamente hacer nada con las manos, manualidades, no sabemos hacer nada a nivel de electricidad, de reparación de cosas en el hogar, ¿vale? Cosas que son súper importantes, súper básicas, y que no nos enseñan en el colegio, ¿no? Cuando debería ser algo que nos enseñan desde pequeños, cómo comer, cómo arreglar cosas, cómo trabajar con las manos, cómo el tema de electricidad, de fontanería, cosas súper prácticas, gestión de las finanzas individuales, no macroeconomía a gran escala, sino el cómo gestionarte tu economía, cómo invertir, cómo, en fin, esa serie de cosas. Entonces, bueno, el tema del powerlifting, de levantar, de hacer deporte, de nutrirse bien, creo que sería súper importante, y es algo que añade o enseña muchos valores a la gente. Siempre que no entremos en obsesiones con la imagen, con la pérdida de grasa, etcétera, ¿vale? Levantar pesado, comer bien y ajustar el volumen de entrenamiento, etcétera, revisar mucho la técnica para que los niños y los adolescentes no se hagan daño, es muy importante, ¿vale? Pero fuera de eso creo que es un deporte súper sano, y sobre todo por el tema de los valores que les enseñan también a la gente. Entonces, bueno, esa es mi opinión.
Esteban Di Martino dice, ¿cómo es eso de que las contracturas no existen como tal? ¿Podrías profundizar? Bueno, el tema de las contracturas, aquí me podría llevar al tema también de la fisioterapia moderna, la fisioterapia tradicional. Las contracturas, ¿qué son? ¿Existen? ¿No existen? Bueno, no se sabe muy bien, ¿vale? La fisioterapia tradicional ha vivido de las contracturas, de los puntos gatillo, de darte masajes, de mantenimiento, etcétera. Y hoy en día se ha visto que realmente un montón de terapias y de creencias tradicionales no existían y que realmente no funcionan mucho, ¿vale? Que son muchos mitos, etcétera. La fisioterapia tradicional se ha basado en dar masajes. Y hoy en día se ha visto que realmente la terapia manual o la manipulación no tiene muchos beneficios y en muchos casos no es mejor que el placebo, y realmente no tiene mucha base científica. No podemos manipular los tejidos como el músculo o los tendones a base de tocar con los dedos. Y otras muchas terapias, como el cupping o el cupping, esto que se hace con un vaso, un vacío y se succiona como una ventosa, etcétera, son terapias que no tienen ningún respaldo científico. Entonces, hay un montón de corrientes de la fisioterapia que son auténticos mitos, auténticos pseudociencias magufadas, etcétera. El tema de los puntos gatillo, de las contracturas, no está muy claro qué son. No se pueden detectar en pruebas de imagen, no se pueden detectar al tacto muchas veces. Las contracturas quizás sí. ¿Qué es una contractura? Una contractura puede ser una contracción involuntaria del músculo. ¿Por qué? Porque es un intento de defenderlo de una agresión, de defenderlo pues ante un estado de debilidad, ante una exigencia por encima de sus capacidades. Entonces el músculo reacciona así, o en este caso el sistema nervioso. Es como un sistema de protección, pero las contracturas como tal no se curan dando masajes ni nada así, se pasan con el tiempo. Y hay gente que dice que tiene contracturas pues desde hace años, que tiene no sé qué. Pues bueno, eso habría que ver de dónde viene, qué demonios son en realidad, etcétera, ¿vale? Pero si hacemos una prueba de imagen, una ecografía, por ejemplo, no vemos nada en ese músculo. No hay nada ahí, no hay un nudo de fibras ni nada así, obviamente. No hay una deformación estructural, no hay nada que se pueda ver. Entonces, no se tiene muy claro qué es lo que son. Y muchas veces cuando vas al fisioterapeuta, que les encanta el tema de las contracturas, porque es lo que les da de comer, básicamente. Les da de comer el mantenimiento, los masajitos y el quitar contracturas. Entonces, claro, es la base de la fisioterapia tradicional y la base del negocio. Cuando en realidad la fisioterapia lo que debería ser es ejercicio terapéutico, es educar a las personas, enseñarles qué tienen, enseñarles qué pueden hacer, etc. Y por último, si tal, el tema de los masajes, que es más placebo que otra cosa. Cuando un fisioterapeuta te da un masaje en algún sitio, no te está curando, ¿vale? Los procesos de curación de un tejido que tiene una lesión son los procesos naturales del cuerpo y que no se pueden alterar desde fuera de ninguna forma. Entonces, el tocar no arregla un tejido. Un tejido se tiene que arreglar solo. Es como si das un masaje a una herida. Tú coges una herida y la tocas y no arreglas nada. Tienes que esperar a que el proceso de cicatrización natural ocurra y que se cure por sí solo. Entonces, bueno, no quiero meterme más, no quiero extenderme más con el tema de la fisioterapia. Las contracturas, ¿qué demonios son? Pues no lo saben ni los fisioterapeutas, no lo tenemos claro. No sabemos si es una contracción involuntaria, como un sistema de defensa que activa esa parte del músculo. No sabemos exactamente qué es. La gente que tiene contracturas, que si en el trapecio, que si en el cuello durante años, etc., tampoco sabemos muy bien qué demonios es, ni cómo demonios se quita, ¿vale? Pero muchas veces cuando un fisioterapeuta te cura dándote masajes, lo que ocurre es que si tardas 2 semanas en curarte de una lesión, dices, oh, el masajista me ha curado dándome masajes. No, es que esa lesión tenía un pronóstico, tenía un tiempo de curación de 2 semanas. Entonces, el fisioterapeuta ha estado aquí tocando y paralelamente tu cuerpo se ha estado curando como se habría curado normalmente. Entonces, a las 2 semanas te curas, no por lo que haya hecho el fisio de manipulación, sino porque era el proceso normal. Entonces, hoy en día, ¿los masajes funcionan? Sí, pero son más un placebo, son más a nivel de secreción de endocannabinoides que pueden curar el dolor temporalmente, pero no son una cura a nivel estructural de una lesión que puedas tener, ¿vale? Entonces, bueno, me he metido, creo que me he salido un poco del tema. Las contracturas, me preguntabais mucho a raíz del otro vídeo que dije que no existían. Existen, pueden existir como tal, ¿no? Tú notas ahí una molestia, una cosa como un músculo contraído ahí que, ¿vale? Pues quizá existen, pero no se pueden encontrar, no se pueden ver, no haces una ecografía y las ves. No sabemos muy bien cuál es su origen ni cuál es su cura. Entonces, bueno, pues es lo que decía. Y otra cosa es el tema de la palpación, ¿vale? Cuando un fisioterapeuta te palpa y te dice, no, tú aquí tienes un punto gatillo, aquí una contractura, aquí tienes el psoas acortado. Se ha visto que el tema de la palpación
es súper aleatorio, tiene una precisión totalmente aleatoria. Y un profesional entrenado en la palpación, ¿vale? En detectar cosas tocándote, tiene la misma precisión que una persona normal que no tiene ninguna educación en ese campo, ¿vale? Pasa también con los catadores de vino. Tú coges un catador experto, le tapas los ojos, haces una cata a ciegas y su porcentaje de acierto es igual que la de una persona ajena al mundillo que lo máximo que ha bebido ha sido el Don Simón de Brick y mezclado con Coca-Cola en forma de, pues eso. No sé ni cómo se llama la mezcla de vino con Coca-Cola. Un calimocho, ¿no? Vale. Pues eso, que realmente el tema de las palpaciones, el tema de los masajes, etcétera, de la fisioterapia tradicional, tienen un respaldo científico muy, muy bajo. Y hoy en día, pues la fisioterapia basada en ciencia moderna, etcétera, pues está bastante en contra de esto. Y defienden más el ejercicio terapéutico, es decir, el ejercicio que te prescribe un fisio, ajustándote la carga de entrenamiento, haciendo que trabajes los músculos que están débiles, en general compensándote. Y después está la educación del cliente, el enseñarle a hacer las cosas, el por qué esto funciona, por qué no, qué es lo que te pasa, cuál es el pronóstico, etc. Y ya por último, si acaso, la manipulación manual, pero nunca debería ser la base de un tratamiento. Entonces, me he salido totalmente del tema, pero bueno, da igual. Juan dice, ¿cómo te recuperaste de tu tendinitis en el pectoral? ¿Lo has superado por completo o sigues teniendo molestias? Yo no me recuperé de la tendinitis, de hecho se convirtió seguramente en una tendinosis, que es cuando un tendón pasa a tener un daño real. Cuando detectamos una tendinitis o un dolor en el tendón, tenemos que detectar qué es el ejercicio que lo causa y qué está pasando. Normalmente es una mala gestión de la carga, es decir, un exceso de frecuencia, de volumen, de intensidad en la semana. Y también puede ser una mala selección de los ejercicios, que hayamos elegido un ejercicio que no va bien a nuestra anatomía. Esto es muy individual, no hay ejercicios que sean lesivos de por sí y otros que le vayan bien a todo el mundo, sino que dependiendo de la persona un ejercicio te puede causar daño o no. Entonces, una vez hemos visto eso, tenemos que elegir o cambiar los ejercicios que nos causan molestias por otros que no nos causen molestias, pero sigan entrenando el músculo para que no se atrofie, etcétera, ¿vale? Y luego ajustar la frecuencia, el volumen, la intensidad, para que nuestro cuerpo se pueda recuperar de ese estímulo. Entonces, eso es lo primero que deberíamos hacer, el cambiar la carga de entrenamiento a ese tendón que está sufriendo. Entonces, con el tiempo, con las semanas, seguramente se recuperaría. Y siempre es mejor mantenerlo activo, movilizado, para que al menos podamos tener cierto flujo de sangre, para que no se atrofie, etc. ¿Vale? La solución nunca es dejar de entrenar. La solución es adaptar el entrenamiento y adaptar los ejercicios para permitir una recuperación. Luego, de las cosas que podemos hacer también es tratarlo con antiinflamatorios naturales, pues la cúrcuma, el omega 3... Incluso los péptidos de los que ya he hablado, BPC 157 y TB 500, pero siempre debemos acompañar una cosa de la otra, ¿vale? El tema de las tendinitis nunca lo podemos camuflar con tratamientos de diferente índole, sino que siempre tenemos que ir a la base del problema, que es el gestionar la carga de entrenamiento, los ejercicios, la selección de ejercicios, etc. ¿Vale? Entonces, es un conjunto de cosas. Si te duele algo y tienes una tendinitis, lo primero que tienes que hacer es aprender qué es lo que te lo está causando, que suele ser un exceso de carga y la selección de ejercicios. Siguiente pregunta. Dark Nexus dice, héroe, ¿para cuándo un cocinero fitness? Bueno, yo soy la persona que menos cocina del mundo. Le dedico 0 tiempo a la preparación de alimentos y me parece una pérdida de tiempo brutal en mi día a día, así que no le dedico mucho tiempo. Y soy la persona que más simple come del mundo. ¿Qué importancia tienen las catecolaminas en cuanto a la quema de grasas? Vale. Las catecolaminas son neurotransmisores u hormonas, ¿vale? Tipo adrenalina, noradrenalina y tal. ¿Qué función tienen? Pues bueno, pueden acelerar el metabolismo, pueden actuar como... ¿Cómo se llama? Sobre los receptores beta, receptores alfa en las células grasas, ¿vale? En los adipocitos. Entonces, actúan ahí como... siempre como agonistas, ¿vale? Y pueden ayudar a la movilización de grasa, por ejemplo. Pero claro, esa es su función a nivel teórico, pero tú, a nivel voluntario, no las puedes manipular. Puedes utilizar sustancias exógenas, ¿vale?, que tienen efectos secundarios. Lo más fácil es la cafeína. La cafeína tiene influencia en todo este proceso, los estimulantes en general, ¿vale? Entonces, ¿en la quema de grasa tienen influencia? Pues sí, por esa aceleración del metabolismo, esa actuación en los receptores de la beta, alfa, etcétera, de la grasa,
Pero como no lo podemos controlar nosotros voluntariamente, como el resto de hormonas implicadas en la pérdida de grasa, pues no merece la pena gastar mucho tiempo. Entonces, hacemos déficit calórico y dejamos que el cuerpo haga lo que tenga que hacer. Entonces, ¿tienen influencia? Pues sí, igual que las hormonas tiroideas o la hormona de crecimiento o la testosterona. Todo tiene influencia en la pérdida de grasa o la movilización de grasa. Pero como no lo podemos manipular de forma voluntaria, a menos que usemos estimulantes exógenos, pues nos da un poco igual lo que ocurra. Entonces, ¿tiene influencia? Sí. Pero no merece la pena gastar tiempo pensando en eso, ¿vale? ¿Y para cuándo un escalando pinos? Bueno, a lo mejor cuando salgamos de casa podré escalar algún pino, pero hoy en día ya con lo que peso y tal, pues no tiene mucho sentido. Eso lo practicaba más cuando hacía parkour y tal, y me gustaba moverme por el entorno, pero ahora como soy un animal torpe de 100 kilos, pues lógicamente no tiene mucho sentido, y las ramas pues se parten, entonces bueno, pues eso. Dice, gracias por responderme la otra vez. Saludos, héroe. Pues bueno, gracias a ti por soportarme, por verme y por hacerme preguntas. Jorge Crespo dice, ¿tienes el típico trabajo de 9 a 5? Si es así, ¿cómo lo compaginas con el culturismo? Pues no tengo el típico trabajo de 9 a 5 y sí se puede compaginar con el culturismo, lógicamente. Hay un montón de culturistas que tienen trabajo de 9 a 5. Siempre todo el mundo puede desayunar antes de trabajar y tomarse como mínimo un batido en algún momento entre esas 8 horas o 9 horas de trabajo. Entonces, llegas a las 5, sales a las 5 del trabajo y vas directamente al gimnasio o vas a tu casa, comes algo y te vas al gimnasio. Entonces, creo que cualquiera que quiera puede compaginarlo con el gimnasio, el tema de un trabajo normal con horario normal. Otra cosa ya es si tienes hijos, etcétera, pero claro, vamos a ver, prioridades en la vida. Si tu prioridad es el culturismo, no tengas hijos. Y si tu prioridad es tener hijos, pues obviamente el culturismo pasará a un segundo plano. Pero si sales a las 5 de la tarde de trabajar, pues lógicamente tienes 6 horas o 7 si para los gimnasios que cierran a las 12 para ir a entrenar. Entonces, lógicamente cualquiera que quiera puede compaginarlo. Solo es cuestión de tener un horario y una disciplina. VCTFM dice, entrenamiento y ganancia de masa muscular a partir de los 40 años. A mí me hacen gracia estas cosas porque no son preguntas, no llevan interrogaciones, ni dicen gracias, ni nada así. Dicen entrenamiento y ganancia de masa muscular a partir de los 40 años. Parece un enunciado, parece que es una introducción a un texto que va a poner él. Pero bueno, vamos a ver. Me preguntan mucho cómo entrenar con 40, con 50. Es exactamente lo mismo. Lo único es que a lo mejor tu capacidad de recuperación, sobre todo si nunca has sido deportista, es un poco peor. Pero te va a servir cualquier rutina básica. Solo tienes que adaptarla un poquito a tu capacidad de recuperación. Si te duelen mucho las cosas o no te recuperas muscularmente de un entrenamiento a otro, pues ya sabes que tienes que quitar alguna serie de entrenamiento, pero nada más. Yo a todo el mundo que tiene más de 40 años les recomiendo hacerse analíticas, obviamente un control de salud básico, y analíticas hormonales. ¿Por qué? Por el tema ese de la testosterona. Si tienes unas hormonas ya muy reducidas a unos niveles muy malos, lógicamente tus ganancias en el gimnasio van a ser peores y a lo mejor te frustras. Pero bueno, fuera de eso, es exactamente igual. No sé por qué pensáis que por tener 40 años va a ser distinto. Y con 50 también es igual y con 60 también es igual. Solo que hay que tener un poquito más de cuidado con la recuperación y con ir controlando un poco la salud, que no quieres que te dé un infarto en el gimnasio. Pero fuera de eso es exactamente lo mismo. ¿Vale? Samuel Baltasar Jiménez dice, hola héroe, una pregunta, ¿por qué se utilizan las liposucciones? ¿Por qué no se utilizan las liposucciones en el culturismo para perder grasa en las definiciones extremas? Pues porque, primero de todo, no se pueden hacer en todo el cuerpo, sería un poco raro, no se pueden hacer en los cuádriceps o cosas así. Bueno, de hecho seguramente se pueden hacer, pero solo produce destrucción de vasos sanguíneos, se quedan trozos de grasa por ahí perdidos, si no te lo hacen bien, se quedan trozos de grasa por ahí perdidos y cuando ganas grasa va a esas partes y se queda como con trozos. Es horrible el efecto estético de una liposucción, especialmente como no esté bien hecha. O sea, se nota mucho un abdomen que está hecho con liposucción y otro que es naturalmente definido y ya está. Estéticamente quedan horribles. Es una solución nula, es una solución pésima para la gente. Entonces, ¿por qué no se usa? Pues por eso. Y lógicamente un culturista no necesita recurrir a eso porque sabe cómo perder grasa. Entonces, eso es una solución para gente vaga o que tenga un problema gigante a nivel metabólico, etcétera, pero ahí ya no me meto, ¿vale? Pero si es una persona deportista que no está obesa y no tiene una necesidad real de perder kilos y kilos de grasa por salud, me parece absurdo. Y es una solución que a nivel estético queda absolutamente horrible. Como hagas una definición extrema y te hayas hecho una liposucción, te van a quedar trozos raros, la piel extraña,
es horrible el efecto estético. Entonces, si hubiera una forma realmente buena de hacerlo, quizás estaría bien. Pero tampoco lo puedes hacer en todo el cuerpo, entonces tienes que perder la grasa. No vas a hacer una liposucción en absolutamente todo el cuerpo. Los gemelos, los cuádriceps, los femorales, los glúteos, el lumbar, los trapecios, el pectoral. Todo. Te vas a hacer una liposucción por los brazos, por los hombros, obviamente no. Entonces, como tienes que perder grasa de todo el cuerpo, pues no lo puedes hacer así. Y además, el efecto estético quedan horribles. Y cuando vuelves a ganar grasa es absolutamente desastroso como queda eso. Es horrible. Dice, ¿no ayudaría a mantener la masa muscular? Pues bueno, pues sí, pero vamos. Y el proceso es horrible también a nivel de pérdida de sangre, de destrucción de todo tipo de tejidos. O sea, a quien se le ocurriese lo del tema de las liposucciones, de verdad que habría que encerrarle y no dejarle salir. Juan Carlos López dice, ¿recomiendas algún suplemento para estudiantes? Cafeína, nootrópicos legales, etcétera. Pues la cafeína, por ejemplo, con teanina, que disminuye los efectos de ansiedad y tal, y hace que sea como un efecto más suave, más sostenido. Hay un montón de nootrópicos así naturales que más o menos funcionan bien. Pero básicamente lo que funciona realmente para un estudiante es la disciplina. No hay ninguna cosa que sustituya eso. La disciplina y el llevar el trabajo a día a día. Porque no hay ningún estudio, ninguna carrera que te obliga a estar 8 horas durante todo el curso, todos los días, estudiando a tope. Entonces, para estudiantes de alguna oposición que se juegan la vida en un examen, lo puedo entender. Pero para un estudiante normal, lo que tienes que hacer es, en lugar de estudiar la última semana, llevar tu trabajo día a día y hacer las cosas bien, con amor, bien hechas, ¿vale? El tema de estudiar es exactamente igual que el culturismo o el gimnasio. Igual que tú no puedes tener resultados entrenando una semana, pues esto es igual, tienes que ser constante todo el año si quieres resultados. Entonces, un poco de cafeína para estudiar, tal, bien, pero no quieran recurrir a los nootrópicos. No sé por qué siempre doy lecciones morales a todo el mundo, menos a mí mismo, pero bueno, que básicamente, sí, los nootrópicos legales tipo cafeína, combinada con teanina, etcétera, van muy bien, pero no son milagrosos, y lo que de verdad marca la diferencia es llevar el trabajo hecho al día a día y hacer las cosas con disciplina y bien, ¿vale? No se trata, yo no quiero dar lecciones a nadie, pero no se trata de aprobar los exámenes y ya está. Se trata de aprender y hacer las cosas con amor y compasión por lo que estás haciendo. Entonces, si haces las cosas así, no necesitas usar nootrópicos porque no vas a tener que darte atracones de estudios, etc. ¿Vale? Siguiente pregunta. Fabián Pineda G dice, ¿últimamente te has visto envuelto en una pelea y de ser así ganaste? Saludos desde el infierno. Pues no me he visto envuelto en ninguna pelea y no gané porque no me vi envuelto en ninguna. Soy una persona muy pacífica y que evita los conflictos y además es que no me han surgido ese tipo de problemas. También porque no frecuento ningún sitio que sea potencialmente pues conflictivo. Entonces no me he visto envuelto en peleas. Y chicos, evitad las peleas lo máximo posible porque no traen nada bueno, ¿vale? Carlos Vázquez dice, ¿dejarías la química si te lo pide tu pareja? Pues no lo dejaría. Podría hacer un uso más racional o más suave, quizá. Pero bueno, es que el caso de mi pareja es un poco particular porque ella está en el mundo del culturismo, entonces, lógicamente, una cosa y la otra van unidas, ¿vale? No estaría con una pareja que me exigiese hacer cosas contrarias a mis ideales o a lo que yo suelo hacer. Es muy importante eso. No os juntéis con gente que os obligue a dejar de lado las cosas que hacéis en el día a día o vuestras aficiones, etc. Y buscad gente que sea compatible y que probablemente comparta alguna afición con vosotros. En este caso, pues el culturismo. Y sobre todo no hagáis definiciones a la vez, porque si estáis los dos con la mala hostia, es probable que surjan muchos conflictos. Así que bueno, eso. Descartes Cain dice, todos los youtubers fitness tienen un vídeo de entrenas mal los abdominales. ¿Qué ejercicios nos recomiendas para el core? Esta pregunta me encanta, porque yo soy del club de los amantes de los crunches abdominales, ¿vale? Del típico ejercicio, pues eso, básicamente de flexión de la columna. ¿Por qué? Porque es efectivamente una función del recto abdominal. Y es una función súper básica. Y además es un movimiento funcional. Oiréis mucha gente que dice, no, los crunches no son funcionales, los crunches son encogimientos abdominales, ¿vale? El típico movimiento de abdominal.
no son funcionales. ¿Cómo no van a ser funcionales si es un movimiento que te sale naturalmente al levantarte de la cama, al hacer un montón de cosas, incluso en deportes de lucha, en jiu-jitsu, etcétera? Obviamente tienes que tener fuerza para levantarte y flexionar la espina, o flexionar la columna y hacer ese movimiento. Entonces, lógicamente es súper funcional y es un ejercicio brutal para desarrollar el tamaño del core. Entonces la gente dice, no, no, hay que entrenar isométricos porque es como naturalmente está hecho para el abdomen, no sé qué. No sé cuánto. Eso es mentira absolutamente. Un músculo está hecho y una articulación está hecha para moverse en todo su rango de movimiento. Entonces los estudios que hay falsos sobre los efectos negativos de los crunches o la flexión de columna a nivel de vértebras, etcétera, están hechos en modelos animales y además con cadáveres. Entonces, donde no hay ninguna flexibilidad, los discos están totalmente deshidratados, no hay ninguna capacidad de regeneración. Entonces, lo de los abdominales, ¿vale? Ejercicios que a mí me gustan de abdominales. Me gusta la rueda abdominal, que es un ejercicio quizá más isométrico en el sentido de que el abdomen no se produce mucha flexión, extensión. Ese ejercicio me encanta, es buenísimo, pero para mí un básico en todas las rutinas de abdomen es un crunch, un ejercicio de flexión de la columna. Y en todo su rango, entonces estirando y flexionando al máximo. Me parecen ejercicios brutales y es un básico para que aumente el tamaño de los cuadraditos, ¿vale? Cuando queremos entrenar el six-pack visual, es básico. Luego, si queremos hacer ejercicios funcionales del core, del abdomen interno, etc., perfecto. Pero lo que va a hacer que tengas un abdomen grande, desarrollado, con los cuadraditos, son los crunches abdominales. Entonces, totalmente recomendados. Es absurdo que alguien diga que no, esto es lesivo, Vamos a ver, las articulaciones están hechas para moverse en todo su recorrido. Y el músculo abdominal, una de sus funciones es la flexión de la columna, o en este caso del tronco. Así que, lógicamente, recomiendo los crunches abdominales y me parece un ejercicio funcional. ¿Por qué? Porque constantemente en el día a día estamos haciendo ejercicios que implican esa flexión. Entonces, no hay forma incorrecta de hacer abdominales. De hecho, me parece a mí que es más incorrecto, si tú quieres hipertrofia abdominal, hacer solamente ejercicios isométricos. Hay que hacer flexión de la columna, ¿vale? Crunches de abdominales, hay que hacerlos. Siguiente pregunta. Bueno, y aprovecho para deciros que huyáis de gente que tiene dogmas de ese tipo, ¿vale? Si alguien nos dice que todo es malo o que algo es malo sin un contexto, seguramente tenga matices o directamente esté equivocado, ¿vale? Siempre todo tiene grises y todo tiene matices. Eso, matices, que todo tiene matices y que no siempre todo es blanco-negro y que eso, que tengáis cuidado cuando alguien os dice que algo es malo, porque sí, sin más, ¿vale? Siguiente pregunta. Christian dice, inhibidores para la miostatina que funcionan. Bueno, vamos a ver. El tema de la miostatina. La miostatina es una hormona que lo que hace es limitar el crecimiento muscular. La idea es proteger o protegernos, ¿vale? Y que no nos convirtamos en masas de músculo con órganos súper desarrollados, etc. Entonces, la investigación sobre eso está un poquito parada o estancada, por decirlo de alguna forma, y no se ha visto o no se ha conseguido inhibir la miostatina en seres o en individuos que la tengan normal, ¿vale? No hemos conseguido inhibirla y conseguir que una persona que tenga un crecimiento normal de pronto explote muscularmente. Pero tampoco puede que tampoco sea una buena idea. ¿Por qué? Porque tenemos muchos músculos en el cuerpo humano. No todo es el sistema musculoesquelético en el sentido de los músculos que podemos contraer voluntariamente y que vemos, en plan los bíceps, los pectorales, etc. Hay músculos como por ejemplo el corazón. Entonces, a lo mejor, si inhibimos la miostatina y de pronto hacemos que todos los músculos del cuerpo crezcan sin control, órganos como el corazón podrían crecer tanto que llegasen a convertirse en una masa disfuncional y morirnos. Entonces, quizá no sea tan interesante el tema de inhibir la miostatina. Y hoy en día, con la tecnología hormonal que tenemos, hemos creado culturistas o monstruos de 140 kilos magros. Entonces, ¿qué quieres? ¿Que hagamos monstruos de 180 kilos o de 200? Ya con las herramientas que tenemos podemos crecer muchísimo, entonces creo que no hace falta andar tocando la miostatina. En todo caso, pues bueno, quizá en algún momento se pueda conseguir de forma localizada para que solo afecte al músculo esquelético, etc. Pero en general ni se ha conseguido, ni existen hoy en día, ¿vale? Los que hay no funcionan demasiado bien, tienen otros efectos secundarios, entonces no son legales, entonces bueno, pues no tiene mucho sentido. Y en todo caso creo que igual no es lo más sano o lo más lógico, ¿vale?
José Sanz dice, buenas, héroe. ¿Para cuándo una superproducción de Hollywood basada en tu vida? Pues bueno, sería la película más aburrida de la historia, así que espero que no la hagan. Y dice, ahora en serio, cómo programarías el entrenamiento de pesas para un deportista que necesite estar mamadísimo, fuerte, pesado y tener velocidad, agilidad y resistencia? Por ejemplo, un jugador de balonmano, o añado yo un jugador de rugby, por ejemplo, o de fútbol americano. Bueno, esto se suele programar o periodizar a lo largo del año por bloques o con entrenamiento concurrente. Pero bueno, por ejemplo, dedicaríamos la fase de fuera de temporada unos meses a la fuerza y la hipertrofia, a desarrollar masa muscular y fuerza. Y después, ¿qué haríamos? Reducir el volumen de sesiones de ese tipo de entrenamiento a 2 a la semana, por ejemplo, para mantener y desarrollar otras capacidades a la vez. Por ejemplo, es un poco difícil desarrollar la fuerza y la masa muscular a la vez que entrenas a tope la resistencia muscular. Entonces, la idea es eso, la idea es dedicar un tiempo, unas fases de la temporada a unas cosas u otras. Fuera de temporada, cuando no estamos compitiendo, la utilizamos para desarrollar capacidades o habilidades físicas, más bien capacidades físicas como la fuerza, la hipertrofia, la velocidad, etc. Y después, cuando estamos dentro de la temporada, pues el tema de la agilidad y las habilidades propias del deporte. En este caso, pues de balonmano o del rugby. Entonces, básicamente eso. Yo no intentaría hacer todas a la vez, porque aquí hay muchas que son opuestas, ¿vale? Exigen adaptaciones un poco contrapuestas. Entonces, yo lo dividiría en bloques. Pues 3 o 4 meses de una cosa especializada en esa cosa. Esa habilidad la pones en mantenimiento y haces otras 2. Y así. Entonces, bueno. Podrían ser fuerza, hipertrofia con velocidad, a lo mejor podrías combinarlas. Y luego agilidad y resistencia, a lo mejor, así. Pero todas a la vez no creo que sea la mejor solución. Creo que la mejor solución es, como se ha hecho tradicionalmente, la priorización por bloques, especializándote por fases en una cosa o en otra y dejando el resto de habilidades en mantenimiento, no dejándolas a cero. Si se las sigues practicando, pero bueno. Y habitualmente lo que se suele hacer es trabajar las capacidades físicas como la fuerza, la velocidad, etcétera, fuera de temporada cuando no estamos compitiendo, y luego en la fase competitiva, que durará varios meses, dejamos eso en reserva, en mantenimiento, y nos centramos sobre todo en las capacidades o habilidades deportivas, en los gestos de la disciplina, en los gestos deportivos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Así que creo que lo voy a dejar aquí porque se ha hecho un preguntas y respuestas muy largo porque me enrollo a responder. Como siempre, ya sabéis, dejad las preguntas para el próximo vídeo en los comentarios, dais me gusta a las que más os gusten y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos. ¡Pum!